le di un giro al título de la predicación, pero el pasaje sigue siendo el mismo. Si gustan ir con su agua, y hielos. Dios te ve, Dios te provee. Mire, cuando no conocemos a Dios, experimentamos crisis por malas decisiones de otros y por malas decisiones nuestras. Cuando no conocemos a Dios, muchas de nuestras broncas, muchas de nuestras crisis se deben a las malas decisiones de otras personas, nos meten en broncas, pero a veces también por nuestras propias malas decisiones. Las crisis nunca van a dejar de existir, las necesidades siempre van a existir. Está comprobado que el 80% de la gente que va a una iglesia va a pedirle algo a Dios, tiene una necesidad, ¿verdad? Afortunadamente, y aunque las crisis y necesidades nunca van a desaparecer, tenemos un Dios. Es bueno saber que tenemos un Dios que nos ve y un Dios que nos provee. De esto quiero hablar en esta mañana. Él te ve y te provee. Él voltea a verte, te ve tu necesidad y te provee, y tiene un propósito que tú voltees a verlo. Él te ve en las broncas en las que estás metido y muestra su bondad y quiere que tú voltees a verlo y confíes en Él y lo hagas tu Dios. Independientemente de la etapa de madurez en la que estés viviendo, vamos a ver ahorita que hay dos tipos de necesidades. Las personas que, independiente de la etapa de madurez en que estén, pero siempre va a haber necesidad. Entonces, Dios voltea a verte. ¿Se acuerdan la bendición arónica? ¿Se acuerdan cómo dice la bendición arónica? La bendición Moisés Dios le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón. A ver, ¿recuerdan la bendición arónica? El Señor te bendiga y te proteja. Él haga resplandecer. Ahí donde Pablo dice, Él voltea a verte con gracia y haga resplandecer su rostro sobre ti. La bendición arónica es, Él voltea a verte con gracia y haga resplandecer tu rostro. ¿Sí? Él voltea a verte porque Él voltea a verte, ve tu necesidad profunda y muchas de esas necesidades a veces son de una dirección. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Algunos vienen con una necesidad, no sé qué hacer. Dios, dime para dónde dejarlo, ¿no? Otras veces venimos con una necesidad de salud. Estamos ya con un diagnóstico muy fuerte y necesitamos que Dios nos sane. Otras veces es de protección. Hoy en estos tiempos, pues resulta que ya te pidieron, ¿no? O ya te hablaron que pedir piso, ¿no? Platicaba con alguien de aquí cerca que tiene una purificadora y me di cuenta que cerró y le dije, oye, ya abrió, le dije, ¿todo bien? Creo que sí. Dice, sí, me cerré como un mes. Se vinieron a verme y pues, me pidieron 60,000 y 6,000 mensuales y yo le dije, pues mejor te dejo el negocio y ahí me das 2,000 pesos de cuando en cuando, ¿no? Entonces ella me dijo, pues cerré un mes y me encomendé a Dios, ¿no? Cerré y me encomendé a Dios. Después ya supe que los mataron a los dos chavos, que ni siquiera eran de la maña, pero al río revuelto eran de pescadores, ¿no? Entonces, pero ya se los echaron y ya volvieron a vivir, ya gracias a Dios, ¿no? A veces venimos a Dios con una ansiedad de protección, ¿sí? A veces de paz. Nuestra mente atribulada no encuentra paz. Y por supuesto provisión, a veces para pagar la deuda que tenemos, a veces para la colegiatura. Siempre
tenemos una profunda necesidad y Dios ve tu necesidad y Dios decide, Dios te ve y Dios provee. Pero tiene un propósito, que tú voltees a verlo y empieces a confiar en él. Quiero hablar de dos historias, dos personajes. Les pedí que leyeran y vamos a sacar de ahí las perlas. Génesis 16:1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. O sea, Sarai le dice a su esposo, mira, no puedo tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva. ¿Para qué se iba a acostar? Porque aquel entonces le hacía piojito, ve que te haga piojito mi sierva, ¿no? Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham dijo, conste, porque tú me lo pides, ¿verdad? Y aceptó irse con la buena de Agar. Dijo, bueno, nada más porque tú Se tuvo que conste que tú me lo pides, ¿verdad? Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces, pues es la criada, es la esclava, y se da cuenta que está embarazada y su patrona no puede tener hijos, y ahí está una mala decisión de ella. O sea, se le olvida que es la esclava, y ya se siente la señora de la casa, ¿no? Y empieza a tratar con menosprecio a la patrona de la casa. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca, como mejor se te hinche. O sea, mira, pues es tu esclava, es tu sierva. Tú decides qué quieres hacer con ella. Así que Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final Agar se fue. No, la colgó. Empezó a hacerle difícil la vida. Sí. Hasta aquí. Vamos a ver que Agar entra en crisis y muy fuerte por malas decisiones de quién. ¿De otros? ¿De quién? De La esposa. de Sara, Sarai. ¿Sí? ¿Y de quién más? Y del esposo. Pues sí. ¿Y de quién más? De ella. Pues de ella misma. ¿Sí? Entonces, muchas de nuestras crisis son por malas decisiones de otros, pero también por las nuestras. Aquí, si Agar hubiera sido tranquilita, humilde, ¿sí? Pero no, se enseñorea y dice, pues de aquí soy, y seguramente que vea que yo sí le puedo dar hijos, y mira ahí, patitas para que te quiero, y se va a quedar conmigo, ¿no? Se le olvida esta situación, y entonces se va, o la corre, y ¿por dónde se iba? ¿A Los Ángeles? ¿A Nueva York? Pues al desierto. Al desierto. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométese a su autoridad. Ahora, ahí está Agar, ya no tiene casa, ya no tiene sustento, ya no sabe a dónde ir. Está ahí donde de paso hay agua. Agar tiene una necesidad muy fuerte de qué hago con mi vida. Pues como muchas mujeres también que están embarazadas y no era lo que planeaban y ya las dejó el esposo y es, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Y luego parte las corre su familia, ¿no? Y entonces ahí las tienes en el zócalo y ahora ¿para dónde le hago? Bueno, ahí Agar tiene una necesidad de dirección, de rumbo, y aparece el ángel y le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad, es decir, bájale 5 rayitas, porque además pues era la que le salía el horno de microondas, la que planchaba, pues, te va a aceptar, ahí te seguro que te va a aceptar, ¿verdad?
Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Y ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber-lahai-roi, que significa pozo del viviente que me ve. Pues, a partir de entonces, la perspectiva de de Agar, cambió enormemente y se refirió a Dios como tú eres el Dios que me ve. Y si tú me ves, tú me provees. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Ok. Bien. Tú eres el Dios que me ve. Entonces, Agar es víctima de malas decisiones de otras personas, de Abraham y de Sarai, pero también de sus propias malas decisiones. Esas malas decisiones la meten en una crisis y ahora ella está enojada, está confundida, está desamparada y además de eso está embarazada. La corrió cuando se dio cuenta que está embarazada. Entonces, Dios ve y atiende su necesidad de rumbo, de cobijo, de saber qué hacer. ¿Alguna vez tú estuviste en una crisis donde dices, no sé ni qué hacer? Y entonces Dios te dijo, a través de su palabra, a través de algún consejero, te dijo, haz esto, por aquí jálalo, porque de pronto, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde le jalo? A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Entonces ella dice, tú eres el Dios que me ve. A ver, quiero que voltees hacia arriba imaginariamente y le digas a Dios, tú eres el Dios que me ve. Dice, o sea, tú eres el Dios que me está viendo. Provechito. Ahora, tú eres el Dios que me ve. Esta palabra en hebreo es Raha. El Dios que ve, Raha, me ha visto. Raha. El Dios que ve, Raha. Me ha visto Raha, dijo acá en hebreo. Me ha visto Raha. ¿Me estás siguiendo la idea? Me ha visto Raha, el Dios que ve. Entonces Dios le resuelve su necesidad a Agar, pero, y ojalá si fuera que Dios ya nos cubrió nuestra necesidad, ya nos ayudó a pagar la deuda y ya nunca más tenemos deuda. Ojalá y así fuera. Pero ¿cuántas veces Dios te ayudó a cubrir una deuda y 10 años más tarde, ahí vas de nuevo? Ya estás otra vez en Hola, necesito 100,000 pesos, Dios, ya. Pues así fue la vida de Agar. Dios le resuelve su necesidad. Ve y sométete a tu autoridad. Pero, pues creas el chamaco. ¿Quién era el chamaco? ¿Cómo se llama el chamaco? Ismael. Ismael. Ella no le pone orden y entonces el chamaco le hace bullying a Isaac, porque finalmente Sarai tuvo su propio hijo. Una vez más, las malas decisiones de otros la meten en crisis y tienen de nuevo necesidad de provisión. Así es nuestra vida. Dios se la pasa sacándonos de lo que es. Génesis 21:9. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera esa esclava y a su hijo, ya no los aguanto, no los soporto. Él no va a compartir herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré, ni que le dejes ni la burra, ni las chivas, nada, no, todo es para mi hijo, él nos corresponde a nosotros. Esto les gustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo, o sea, póngase en el lugar de Abraham. Pues los dos son sus hijos. ¿Sí? Pero ahora, pues la mamá de su primer hijo le está diciendo, ya no lo aguanto,
y lo voy a correr. Y entonces, pues es tu hijo. Abraham es su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: mira, no te alteres por el muchacho y tu siervo, haz todo lo que Sara te diga. Yo digo, ¿por qué le dio ese consejo a Dios? Señor, no me hagas ese consejo. Imagínate que habla aquí. Mira, no te alteres. Deja que Abelina haga lo que se le pegue su regalo. Sí, que lo deje. No te alteres. Ya me hablo de Haz todo lo que Abelina te diga. Así es. Y así será. Así será. Y el pueblo de Dios dijo: Amén. Sí, la que me mantiene. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Es decir, cuida a Isaac, cuida a tu hijo Isaac. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Fíjate, Dios mantiene su fidelidad. Dice: mira, voy a bendecir a tu hijo Ismael y voy a bendecir a tu hijo Isaac. Porque a veces nos preocupa: ¿y qué va a pasar con mi hijo? Y Dios dice: no te preocupes, yo también lo voy a prosperar, yo también lo voy a bendecir. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y agarró los toppers que tenía, y amarró todo a los hombros de Agar. Imagínate, ahí el itacate, los toppers y las bolsas que te están regalando en la política, y todo llena de comida, y se las puso al hombro, y le dijo: que Dios te bendiga. ¿Y a dónde iba a ir? Pues al desierto, ¿no? Entonces dice, luego la despidió junto con su hijo. No solo la despidió a ella, también iba su hijo. Y la despidió. Y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Porque el asunto era, vivían en tiendas de campaña, y afuera que había, no tomabas la combi, y eso pues me voy para TT5, ¿no? Para Busca, ¿no? Pues, es desierto. Cuando se acabó el agua, porque ¿cuánto te puede durar el agua? Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: ¿cómo cuántos serán 100 metros? De aquí a la base de combis, ¿no? Quizás. Entonces se da cuenta que lo dejó aquí y se fue a 2 cuadras, ¿no? Dejó al muchacho, creo que estaba durmiendo, y se fue, y desde allá lo vio. ¿Por qué? Porque no lo quería ver morir. Está triste esa situación. Pero el Dios que ve, Rahá, dice: pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella, Rahá, un pozo lleno de agua, enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. ¿Qué casualidad? No había visto el pozo que estaba ahí cerca, pero Dios abrió sus ojos. El muchacho creció en el desierto, así como Tarzán en la selva, y Dios estaba con él y llegó a ser un hábil arquero. ¿Y padre de quiénes hoy en día? Padre de la nación musulmana. Ya tenemos a los musulmanes y a los hebreos, ¿no? Toda la nación hebrea descendiente de Isaac, y toda la nación musulmana. Y hoy traen su bronca, eso pique, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Bien, entonces, las crisis muy a menudo en las que nos estamos metidos es por malas decisiones de otras personas, pero también por nuestras propias malas decisiones. Te despidieron en el trabajo,
te cerraste el negocio, no funcionó, no estaba funcionando, dan los golpes de calor y ya no se vendía pan. ¿Para qué seguimos con la panadería, verdad? Creo que todavía seguimos con la panadería, pero bueno, ya un poquito, ¿no? Algún accidente. Sergio, que paz descanse, digo porque está descansando, pues él dice, salí de trabajar, voy a echar gasolina y me incorporo a la avenida y viene unos chavos en motocicleta y todo lo que da y lo estampan él en su motocicleta, ¿no? Los chavos se espantaron, dejaron ahí la moto porque lo vieron medio muerto y porque estaba sangrando, pues estaba con el brazo fracturado, ¿no? Sergio ni iba tomando, ni iba a alta velocidad, los que iban a alta velocidad, los chavos, que por cierto dejaron la moto y les aportó, ¿no? Y ahora tiene una crisis de necesidad. ¿Cómo trabaja? ¿Por la decisión de quién? Malas decisiones de otros, ¿no? A veces alguna enfermedad, a veces te abandonan, te rechazan, no quieren estar contigo, te traicionan. A veces nuestro mal carácter, porque somos iracundos, somos controladores, somos celosos. Yo sé que ustedes, Dios los ha librado de todo eso, pero en algunos casos allá afuera hay gente que es iracunda, controladora, posesiva, celosa. A veces nuestras adicciones, porque a veces somos adictos al trabajo, a veces a apostar, al alcohol, y ya no voy a meter con otras adicciones, pero el cigarro, el alcohol. Sea cual sea el origen, necesito que recuerdes que Dios te ve, Dios rajá, y va a venir a atender tu necesidad. Aquí ya lo he hecho con todos ustedes. Vio, volteó a verlos con gracia, y todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, Dios atendió. En cualquier momento, en ese momento atendió tu necesidad. Lo interesante es que lo va a seguir haciendo. Por eso estamos aquí. Pueden decir amén. Me abruman sus amenes. O sea, yo me inspira sus amenes. Este pueblo sí que entiende, ¿no? Entonces, Dios me ve, atiende mi necesidad y yo volteo a verlo y voy a ver su bondad. ¿Sí? Sea que mi necesidad se deba a malas decisiones de alguien más o a mis propias malas decisiones, y aquí voy a entrar en otro tema, o sea que mi necesidad se deba a que estoy avanzando en fe hacia mi madurez, porque aquí voy a añadir un tercer rubro. Estamos en crisis de necesidad por malas decisiones de otros, por nuestras propias malas decisiones, pero muchas veces también tenemos necesidad porque estamos obedeciéndole a Dios, porque estamos avanzando en fe, porque estamos avanzando en madurez. Mira, desde que Abraham decidió obedecer a Dios, y hace rato lo decía San, Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una gran nación. Y desde que Abraham decidió obedecer a Dios y salirse de su tierra y de su parentela, obviamente había un propósito muy fuerte. Desde entonces que obedeció, Dios vio y Dios se volvió su proveedor. Desde que tú volteaste a ver, y aunque sea poquito, decidiste obedecer a Dios, Dios se ha convertido en tu proveedor. Vamos con una tercera necesidad, la necesidad que surge de obedecer a Dios, la necesidad que surge de que estás creyéndole a Dios y estás avanzando en fe. Génesis 22:1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Mira, si yo fuera Abraham, yo diría, a ver, espérate, Dios,
pues me lo das y luego, ¿cómo que lo voy a sacrificar, no? Pero Abraham había aprendido a obedecer a Dios. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda, obviamente, y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia, vio el monte. Y luego ahí acampa y les dice a sus siervos: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos, el muchacho y yo, y seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué te parece esta historia? Abraham decidió obedecer. Dios, lo que Dios le está pidiendo no es peccata minuta. Lo que Dios le está pidiendo es: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Por cierto, fue la única vez que lo pidió, y te lo voy a explicar por qué. Jamás Dios va a pedirte, en ningún otro te va a pedir que tú sacrifiques a tu hijo, por favor. Ahora, ¿por qué Abraham estaba tan seguro de que no le iba a pasar nada a su hijo, aun cuando tuviera que morir? ¿Por qué? Porque él dijo: quédese aquí con el burro. Le dijo a sus siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos. ¿Por qué no protestó? Yo creo que tú lo hubieras hecho, yo lo hubiera hecho. Sacrifícame a él. Me hubiera dicho: yo, espérate Dios, pues como que. Y luego, ¿quién? Yo dije la alabanza. No, pero ¿qué onda con eso, no? Imagínate. Sacrifícame, ¿no? Pues ¿qué onda? Entonces la única chula de maíz pinto es lo que le sacrifique. Mira, si tú cuando leas el libro de Hebreos, o seguramente ya lo leíste, vas a decir: cierto, cuando ves el libro de Hebreos, en Hebreos dice que Abraham creyó que Dios resucitaría a su hijo. Por eso estaba tan seguro. Abraham dijo: bueno, pues lo voy a sacrificar, va a morir, pero voy a ver cómo Dios resucita. Y todavía no había visto a Jesús resucitar. Pero Hebreos dice que Abraham estaba firmemente convencido de que si lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Ahora, ¿por qué este ejemplo es tan importante? ¿Por qué la obediencia de Abraham? Te lo explico en un minuto. Porque Abraham es un precursor de lo que haría Dios con su hijo Jesús. Isaac, cuando lo van a sacrificar, tiene 32, no es un chamaco, tiene 32 años. No le preguntan cuántos años tiene, pero imagínate que yo voy con él y él, pues a sus 30 y tantos años, sus 30 años, papá, porque le digo: vamos a ir a ofrecer ofrenda. Y él sabía que se trataba, aquí tiene que haber un sacrificio. Entonces, el muchacho le pregunta: papá, y llevamos leña, ¿sí? Pero, ¿y el sacrificio? Pues algo faltaba ahí. Si le hubiera dicho a Abraham: mira, agárrate un cordero del rebaño, pues Isaac, pues como si nada. ¿Me siguen la idea? Sí. Entonces el muchacho, Isaac: papá, ¿y el sacrificio? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Dios proveerá. En muchos negocios tú vas a ver ahí que dice Jehová Jireh, tintorería Jireh, ¿sí? Zapatería Jireh, tortillería Jireh. ¿Lo han visto? Y es muy normal en los cristianos esa expresión Jireh. Y ustedes conocen Jireh, Jehová Jireh, y lo conocemos como ¿qué? Jehová Jireh, Jehová ¿qué? Proveerá. ¿Sí? ¿Qué?
Entonces Abraham puso leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Verso 8: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. El muchacho no protestó. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y rajá, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Por qué esto es importante? Pues lo mismo que hizo Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y Isaac es un antitipo de Jesús. Isaac estuvo dispuesto a obedecer y confiar en su padre, de que aunque muriera, resucitaría. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús tuvo que confiar en su padre cuando envió a este lugar, a este mundo, y sabía que él iba a dar su vida por otros, pero confió en su padre que lo iba a resucitar. Disfrutando mi tiempo. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice que ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Ahora chequen esto con atención. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. La palabra Jireh es la misma palabra Rajá. Los teólogos dicen que el primer significado de Rajá es ver, pero como Dios ve, por eso provee. Por eso es Jehová Jireh, el Dios que ve es el Dios que provee. ¿Ya ahora están más claros? Jireh significa no solo es Dios provee, por supuesto es Dios me ve y Dios me provee. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Dios ve y Dios provee. Como cuando Dios vio la aflicción del pueblo de Israel, esclavo de Egipto, 400 años, y clamaba por un libertador, y Dios envió. Dios vio la necesidad de un libertador y envió ¿a quién? A Moisés. Como cuando Dios vio la necesidad de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan esa historia? No la voy a contar. La viuda de Sarepta se quedó sin nada. Solo le queda un poco de harina y un poco de aceite y hacer sus tortillas con eso y morirse ella y su hijo. Y Dios envía al profeta y recuerdan que dijo el profeta: dame de comer a mí. Y entonces, y luego junta todas las vasijas que puedas. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Y entonces Dios proveyó. Así entonces ve la necesidad de Abraham de un cordero para el sacrificio y provee. Y así como cuando Dios vio tu necesidad y proveyó. Y para mí, se los he dicho, vio mi necesidad de 960,000 pesos, porque si no, no iba a poder pagar mi deuda del departamento de Conavit, y Dios proveyó. Y vio mi necesidad de que no iba a tener para la colegiatura de mi primera hija
en su carrera y Dios proveyó una beca en la normal para poder, no solo que no me costara, sino la parte financiera con una beca, ¿no? Que bendito sea Dios. Y aquí quiero marcar una gran diferencia. Si Agar nos enseña que Dios ve y provee por las crisis de las malas decisiones tuyas o las de los otros, Abraham enseña que Dios también ve y provee para las necesidades cuando tú estás dando pasos de fe. Aquí hay una gran diferencia. ¿Hasta aquí me va siguiendo? ¿Sí? Agar nos enseña que Dios provee las necesidades cuando estás en aprietos porque otros tomaron malas decisiones y te están afectando a ti, o tú tomaste malas decisiones. Pero también Abraham nos enseña que Dios provee para tus necesidades cuando estás avanzando en fe. La obediencia a Dios también produce necesidad. Los planes de Dios tenían una congregación y bueno, ¿y dónde nos reunimos? Cuando tienes un grupo y dices, bueno, ¿y ahora dónde nos reunimos? Obedecer a Dios también. Después viene la provisión, pero antes de la provisión viene la necesidad. Jonathan decide obedecer a Dios y ya no trabajar los domingos. Dije, vamos a creerle a Dios. Y cuando Jonathan decide crecer y avanzar y dar pasos de fe, obviamente se produce una necesidad. Y lo que ganaba los domingos, y entonces Dios provee. O sea, después hay provisión, pero antes hay una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de Jonathan? Señor, si voy a cerrar los domingos, pues necesito que haya más ventas entre semana, pero también necesito que me ayudes a ser mejor administrado. Amén. Mejor administrado. ¿Sí? Controlar mis impulsos. Entonces, a veces es equipo de sonido, a veces es salud. Señor, quiero servirte, pero pues mira con mi pata chueca, ¿no? Pues bueno, Dios te endereza la pata, ¿no? Perdón, la expresión, el pie, ¿no? Señor, es que tengo cáncer y yo quería servirte, te quita el cáncer. A veces es una necesidad de milagro. Quiero recordarles que aunque Dios me había escogido, yo estaba ciego. ¿Recuerden eso? Dios escogió, pero yo estoy ciego. A los 6 años quedo ciego por un accidente. Yo no le dije a Dios porque ni siquiera pensaba que me iba a servir. Pero Dios vio, pues, este muchachito bonito, bien apuesto, bien simpático, pues seguro va a conquistar los corazones, pero está cieguito, pobrecito, ¿no? Y escupió y me sanó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era? Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y en esa obediencia se generó una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Díganme. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham dijo, va, Abraham, aquí estoy, Señor, sacrifícame a tu hijo. Pues como sea, así sea, ¿no? Y mientras yo creo que Abraham va caminando 3 días, en el segundo día, pues no veo cómo, pero él sabe que no puede haber sacrificio sin un cordero. Entonces, Abraham a lo mejor ni tenía idea de qué necesitaba, pero Dios sí. ¿Cuál era la necesidad de Abraham? Un cordero para el sacrificio. Dios quería el sacrificio. Dios provee para Gad, pero también provee para Abraham.
Dios provee para tu necesidad por malas decisiones de otros, pero también por tus malas decisiones. Díganme. Amén. Pero también provee para Abraham por obedecer en fe. Ahora tú pudieras decir, a ver Luis, si de todas maneras Dios va a proveer por mis malas decisiones por las decisiones de otros, entonces, ¿cómo para qué le obedezco a Dios? Si de todas maneras Dios me va a sacar del aprieto. Sé que ya lo estarán pensando. Pues ¿para qué avanzo pasos de fe? Si de todas maneras Dios me va a sacar del apuro. Ahora, aquí hay algo que Abraham sí recibió y que Agar no recibió. Y aquí quiero enfatizar y detenerme unos 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué recibió Abraham que no recibió Agar? El poder ser llamado amigo de Dios. Tú no lees en la Biblia que Dios dice, Agar, mi amiga. Pero sí tú lees que dice, Abraham, mi amigo. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Agar vio su necesidad y por misericordia la sacó de apuros. Pero no dice Agar, mi amigo. Pero Abraham, Dios dice, Abraham, mi amigo. Y nada más valioso que Dios te considere su amigo. ¿Cuándo te va a considerar su amigo? Cuando al margen de que te saque de apuros por tus malas decisiones o decisiones de otro, provea tus necesidades porque te estás obedeciendo. Cuando Dios te pidió algo, tú le obedeciste. ¿Sí? Ahora, cuando te mueves en fe, habrá una necesidad. De nuevo, Jonathan, Señor, quiero obedecerte, ¿sí? Pero necesito que se equipare lo que yo vendía 7 días y que se venda en 6 días. ¿Sí? Pues ayúdame a hacer un poco vaquín para que todo el domingo no coma, porque no trabajé, no gané dinero, ¿verdad? Por último, cuando Dios te pida algo costoso, como que te alejes de ciertas amistades, como que dejes malos hábitos, o que ofrendes más allá de tus fuerzas. Dios muchas veces les ha pedido ofrenda, y tú dices, pero ¿de dónde Dios? Pero cuando Dios te pida algo costoso, no te está pidiendo 50 pesos. No esperes que los demás te feliciten y te animen. Dios está tratando contigo, no está tratando con los demás. A ellos no les puso en su corazón hacer tal o cual cosa, te lo puso a ti. Amén. De verdad, tantos amenes me abruman. Amén. Mira, por eso Abraham no le contó lo que iba a hacer, no le contó ni a su esposa, ni a sus siervos, ni a su hijo. Porque a veces ni siquiera ellos son capaces de entender lo que Dios está pidiendo a ti. Imagínate que le dice a su esposa, vieja, Dios me habló, o viejita, o pasita, como tú quieras decir. Ay, viejita, Dios me habló anoche, ¿y qué crees? Me pidió, ¿tú crees? Que yo sacrifique a nuestro hijo. Ahora quiero imagines a Sara, ¿no? ¿Qué? ¿Que mi hijo? ¿Que lo sacrifique? Pero si bien operado el cerebro, yo voy a hablar con Dios. Te me vas a buscar a Ismael y a él sí lo sacrificas. ¿No? Mira, por eso ni siquiera le contó a
a Sara. Ahora, les dijo a sus siervos, a sus esclavos, ¿qué crees que hubieran hecho? Estás bien fanático, patrón. No lo haga. Ni tampoco le dijo a su hijo, mijo, agarra tus maletitas, mañana nos vamos a ir ¿y qué crees? Tú eres el sacrificio. Padre, consumate. ¿Sí? Mira mi papá que me quiere llevar, yo no voy, y imagínate a la Sara ahí, no, a mi hija no te lo llevas, y primero pasas sobre el quedar, ¿verdad? Cuando Dios te pide algo a ti, te lo está pidiendo a ti, y tú eres responsable de cumplirle a Dios, o no cumplirle también, porque al fin y al cabo puedes no cumplirle. Él cierra bien la puerta y dijo, por eso. Cuando Dios te pida algo a ti, no voltees a ver a los demás para ver si a ellos también se los pidió. También a Abraham, cuando se lo pidió, yo creo que a lo mejor estaba la noche y lo despertó a medianoche y voltea a ver a Sara, ¿no? A lo mejor también tuvo la misma impresión. Y ahorita Sara se pone de rodillas y se pone a orar. Y Sara bien. Dice, yo, ¿por qué me despertaste a las 3 de la mañana para decirme que? Y Sara. A veces aquí Dios trata contigo y te pone una impresión fuerte y te dice, haz esto. Y tú volteas a los demás. ¿Será que a los demás también están pidiendo lo mismo? No, te está pidiendo a ti. Tampoco busques su consentimiento. Si te lo pidió a ti, si Dios lo puso en tu corazón, no esperes a que los demás hagan, respondan o participen para entonces hacer lo que Dios te pidió a ti. Dios trata individualmente con nosotros de acuerdo a nuestro nivel de madurez. ¿Dios va a atender tu necesidad? Sí. Para algunos de nosotros, Dios se la ha pasado atendiendo necesidades por crisis de los demás, por broncas de los demás, maldiciones o para malas decisiones suyas. Y a otros, muy pocos, y ojalá sean más, Dios está supliendo sus necesidades porque decidieron creerle a Dios, obedecer y avanzar confiando en Él. Y cuando tú decides obedecerle, se genera necesidad. Pero entonces le puedes decir a Dios, necesito esto. Para hacerlo mejor necesito un mejor coche. Para hacerlo mejor necesito más finanzas. Para hacerlo mejor necesito ganar eso. Y Dios va a proveer tu necesidad. Ahora sí puedes decir amén. Okay. Dios te ve, Dios te provee.